Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, este es Romanos 3:3, que dice, pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y esto es básicamente, entra en muchos aspectos, entra en todas las personas que no creen el mensaje del Señor, que está escrito por los profetas, porque sabemos que los profetas y varias personas en las escrituras escribieron libros, que son inspirados por Dios, como está escrito aquí en 2 de Pedro 1:20, dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la escritura, ni nada de la escritura, o básicamente todo en la escritura, no nada más es exclusivo en la profecía. La profecía es lo más importante, pero para entender profecía hay que entender historia, todas las escrituras realmente, como dice aquí, que ninguna profecía de las escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y como hermanos han estado sacando, de este grupo de israelitas, que es especialmente de su líder, que se llama Eleazar, yo creo, y él es conocido como el gorila, es del grupo israelita sicarios, y él básicamente desacredita a Pablo. Él no cree que Pablo es un siervo del Señor, cuando la reputación de Pablo y su vida fue entregada por este ministerio, por la predicación y la inspiración del Espíritu que lo hizo ser a su completa vida un sacrificio, y aunque él crea y aunque él no crea que esto es inspirado, eso qué, realmente esto es ridículo que este vato esté diciendo, pero el Señor le puso ese espíritu para que dijera, y sea condenado, porque como dice la escritura, el que le quita palabras a esta profecía, él será quitado del libro de la vida, eso es para su destrucción, y a final de cuentas es para ¿cómo decirlo? Para defender el evangelio, porque el evangelio es lo que significa la buena noticia, que parte de ese evangelio, hablando en el Nuevo Testamento, fue escrito por Pablo, porque porque el Señor prometió la restauración, ¿de quién? De Israel, y tenemos que entender que Israel fue disperso entre las naciones, y no parte, todo el ministerio de Pablo fue para los israelitas esparcidos entre las naciones. Viene este vato a decir que él no es autoritario o no tiene autoridad por el Señor, y básicamente les está cerrando la puerta a los hermanos, a nosotros, los que estábamos entre los gentiles, o estábamos viviendo una vida de gentil. Como dice aquí Romanos 3:3, dice, pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Ya ves, si el Señor no ha fallado en su fidelidad, aunque gente no crea en que el apóstol Pablo escribió
los libros, ¿ok? Y como dice aquí, 1 Corintios 14:37, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca lo que les escribo, lo que les escribo es mandamiento del Señor. ¿Ok? Y aquí Pablo estaba dando instrucciones de orden. ¿Ok? Pero no nada más se limita a estas instrucciones de orden. Eso se extiende a todas las cartas. ¿Ok? Porque las cartas que Pablo escribía era para instruir y para edificar a los hermanos dispersos entre las naciones. Ok, que esas cartas las podemos usar para nuestro aprendizaje, porque como está escrito, las cosas que se escribieron, y lo voy a agarrar, porque no sé muy bien cómo lo dice. Dice Romanos 15, y esto es escrito por Pablo, ¿ok? Dice Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿ok? Para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza, ¿ok? Y Pablo, él, ¿ustedes qué creen que Pablo estaba, o cuáles eran las escrituras que Pablo estaba aprendiendo y enseñando? Era el Antiguo Testamento y él estaba explicando las promesas del Señor. ¿Ok? Que hasta Pedro, cuando él respaldó su autoridad, él dijo que era difícil de entender ciertas cosas. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que el Espíritu no estaba trabajando con él. Alright, como dice aquí, uh, versículo 38 dice, pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. ¿Ya ves? Dice, por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohíbas hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. ¿Ok? Porque Pablo estaba refiriendo y dando mandatos o instrucciones de cómo estar en orden. ¿Ok? Cómo hacer este ministerio. ¿Ok? Pero eso no se limita nada más a eso. Pablo, las cosas que él escribió fue para nuestra enseñanza, man. ¿Ok? Y como dice aquí, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Ok? Y se disciernen espiritualmente. A eso un hombre que no ha tenido el Espíritu, ¿ok? El Espíritu del Señor, no puede ser, no puede entender estas cosas, man. Porque como está escrito en Isaías 20, creo. Right? Creo que es Isaías 20, donde habla que el Espíritu era el que te iba a enseñar. Ok, Él te iba a instruir. Y como dijo el Señor Yahushua en, creo que es Juan 14:16. Ya dice Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre, o Juan 14:15, y se llama la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Ok? Ojalá que creo que era Juan 17. Esa también estaba buena. Ah, un momento aquí.
Ok, es Juan 16:13, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, le, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Ok, eso el Espíritu te iba a enseñar, te iba a revelar, ok, te iba a dar esa chispa de conectar y entender las cosas que se están diciendo en el Espíritu, man. Alright, pero un hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu. Alright, como dice aquí, ah, acabando 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Ok? Y en otras versiones dicen que para él son ridículas. ¿Ok? Un hombre carnal, él piensa que la sabiduría del Señor y su propósito y sus, uh, básicamente, ¿cómo decirlo? Yeah, I mean, el plan, ¿ok? El plan del Señor y las cosas les resulta ridículo, ¿ok? So, como dice aquí, 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Alright, porque la sabiduría de este mundo es necedad. Ellos tratan de buscar la ciencia y el conocimiento por medio de la razón humana, alright, porque esto estaba en el Imperio Romano. Y estamos otra vez en el Imperio Romano, pero tenemos que entender, que el Imperio Romano sufrió, como lo dice en Apocalipsis 13, una herida de muerte, o que una herida mortal, y esa herida mortal fue sanada, y estamos en esa herida mortal sanada que el resultado fue América, ¿ok? So América es Roma 2.0, ¿ok? Y estamos en el mismo sistema, ¿ok? Que se busca a la sabiduría por medio de la razón humana, ¿ok? Y como dice aquí, versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ya ves? Porque la sabiduría que nosotros hablamos es de acuerdo al plan del Señor, de acuerdo a las profecías y al entendimiento que el Señor tiene. Right? Nuestra sabiduría es alrededor del Señor y de las Escrituras. ¿Ok? Dice, y como dice aquí, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conocido, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ya ves, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sabido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ya ves? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Ya ves? Porque un hombre si no los dice, nadie lo va a saber. Solo va a ser él y obviamente entre el Señor, ¿verdad? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, ¿ok? Que son sus secretos, que es de acuerdo a su plan, sino el Espíritu de Dios, ¿ok? Y el Espíritu de Dios nos la reveló y nos hace creer que las cosas que Pablo escribió son verdad. ¿Ok? Eso de que desacrediten a Pablo y todo eso, eso es ridículo, man. ¿Ese hombre quién es? ¿Quién es? You know, come on, man. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, alright, porque ese vato, Eleazar, tenía el espíritu del mundo. Tiene el espíritu del mundo, man. Alright, porque él pertenece a este mundo, es conforme a este mundo. ¿Ok? Su manera de vivir, de la manera en que lo ves, ¿ok?
puede saber que él pertenece aquí. Él no irradia una, una buena imagen. No habla una buena imagen de él. Right? Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿ok? Que es el evangelio. Y mayoría del evangelio, ¿ok? Del Nuevo Testamento es escrito por Pablo, man. Son 14 libros. ¿Ok? Eso este hombre que está hablando. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ya ves, no como teólogos. ¿Ok? Porque también no somos elocuentes. ¿Ok? Ni usamos palabras sofisticadas, ni nada, man. ¿Ok? Como está escrito en Isaías 28, y creo que es 9, dice, alright, Isaías 28 y 10. Y esa es la manera en que Pablo enseñaba. ¿Ok? Cuando ustedes van a Romanos, a todos los libros que él escribió, él enseñaba de esta manera. Por eso sabemos que el Espíritu estaba con él. Porque él recitaba, él citaba escrituras del Antiguo Testamento en sus discursos y en sus enseñanzas, man. Porque eso es lo que es. ¿Ok? Él explicaba el Antiguo Testamento y enseñaba de Yahabushai, ¿ok? Y del Evangelio, de la restauración y de todo, man. Alright, porque como dice aquí, Isaías 28 y 10, porque dice mandato sobre mandato, ¿ok? Que lo voy a leer aquí, o a ver si lo agarro en la nueva, en la NTV, dice, yeah, lo dice mejor, dice Isaías 28 y 10. Dice una y otra vez nos repite todo. Right? Que así no lo dice en la Reina Valera. Dice porque, pues lo voy a decir como es, man. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón. Oh, Salakia, man. Lo voy a leer nomás de la Reina Valera. Salakia, hermanos. Dice, Isaías 28 y 10, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Dice, porque en lengua de tartamudos y en en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Ya ves? So, iba a enseñar las escrituras, no de una manera elocuente ni de una manera en que, como dice aquí, de enseñanzas por sabiduría humana, como los teólogos son. Y vamos a tener, como dice aquí, lengua de tartamudos. Y hermanos, nosotros no enseñamos elocuentemente. Enseñamos, como lo llaman, bárbaros. Right? Porque así también le llamaban no, creo que era Pedro y a Juan. Los llamaban bárbaros porque ellos no eran estudiosos, man. Pero eso es el plan del Señor, como está escrito en Primera de Corintios. No sé qué versículo. Primera de Corintios. Alright, man, dice Primera de Corintios 1 y 18, dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Y hoy en día todos creen ya en que el Señor fue crucificado y creen todo eso, pero en términos actuales, el mensaje de el evangelio de Yahweh Bahashem Yahabushai, que guerra mundial viene, termonucleares, misiles termonucleares van a caer en América, el electo va a ser rescatado en ovnis, o lo que el mundo llama ovnis, que son los carruajes celestiales. Todo eso a la gente le parece una ridiculez. Piensa que eso es, ridículo. Porque van rumbo a la destrucción. Dice, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Y cómo es que sabemos? Lo hemos visto en el video.
por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dio testimonio de que es verdad. ¿Ok? Dice como dicen las Escrituras. Y es el Espíritu. Este es Pablo diciendo y está citando escrituras del Antiguo Testamento en sus discursos, man. Dice como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Ok? O lo dice mejor en la Reina Valera. Dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y a veces lo mismo que el Señor Yahawashi citó y dijo que Él ha quitado el entendimiento de los que se creen entendidos y se los ha dado a los niños. ¿Ok? Continuando, dice versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ya ves? Porque ese es el plan del Señor, man. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Yahawashi Hamashiach crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Ya ves? Dice más: para los llamados, así judíos como griegos, Hamashiach Yahawashi poder es de Dios. ¿Ok? Y sabiduría de Dios. Continuando. Voy a continuar en la NTV en versículo 25. Dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. Ya ves, como el ejemplo de Pedro, como el ejemplo de Juan, como el ejemplo de muchos de nosotros, man. ¿Ok? No éramos sabios, ni entendidos, ni estudiosos, man. Alright, dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, como ese vato Eleazar, el papachango, como lo llaman los hermanos. ¿Ok? Ese vato es reconocido. ¿Ok? Y tiene fama y todo eso, pero eso es lo que el mundo le gusta. ¿Ok? Y qué bueno, porque así sabemos, ¿ok?, que son pocos, ¿ok?, los que están en el camino correcto. ¿Ok? Eso dice, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, o lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Ya ves? Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Yahweh, Bahashem Yahawashi. Ok, ese es el punto. Ok, continuando aquí en Primera de Corintios 2 y 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya ves? Y si el Espíritu no está contigo, entonces no las vas a poder discernir. Vas a ser un réprobo. ¿Ok? Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yahawashi Hamashiach. ¿Ya ves? ¿Ya ves, man? Alright, so esa es una última escritura. Ok, es básicamente Pedro respaldando la autoridad de Pablo. Ok, eso dice aquí, segunda de Pedro 3 y 14. Por tanto, amados, puesto que aguardas estas cosas, procura con diligencia ser hallados en él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y considera la paciencia de nuestro Señor como salvación,
tal como como, tal como les escribo, también nuestro amado hermano Pablo, ¿ok? Según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Ya ves, y como este vato, Eleazar, y todos los campos, man, que no son de acuerdo al Espíritu del Señor, las cosas que ellos no entienden las tuercen y empiezan a desacreditar y empiezan a quitar y empiezan a poner se hacen, se condena a ellos mismos, man. Ok, dice, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, ok, libertinos, caigas en su firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yahabushai Hamashiach. ¿Ya ves? ¿Y cómo? Por medio de las escrituras, ¿ok? Por medio de las cosas que se fueron escrito antes, ¿ok? Y el Espíritu es el que te iba a guiar, y el Espíritu es el que te iba a dar testimonio de que eso es verdad, porque Él te iba a guiar a la verdad. Ya ves, de esa manera puedes crecer, no puedes crecer tú solo. La Escritura habla que, Pablo siembra y Apolos riega, pero el crecimiento, okay, la maduración, okay, es de Yahweh Bahashem Yahabushai, okay, por medio del Espíritu Santo. Por eso siempre decimos Yahweh Bahashem Yahabushai Bahashem Rahahakwetash, okay, que es el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, okay, porque hay un orden. Alright, so dice, a Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Alright, so eso era el punto, hermanos. Yo no espero que hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.